En casa de mis padres hay unas perras, hay 4 perritas, una ya es anciana ya, la madre de todas. Estas no pueden ver que alguien se acerca a la casa porque enseguida van a ladrar a todo el que se acerca. Pareciera que fueran a morder, pero en realidad no hacen nada, solamente van a ladrar y a hacer bulla. Es un peligro a veces que se salgan a ladrar para cuando hay una moto cruzando o algo. Y trata de apartarla a ver si puedes hacerlo. No puedes. De hecho, solo los miembros de mi familia podemos decirle algo y que las perras hagan caso. Normalmente si alguien diferente les dice, ven para acá, te grita, Manchita, Julia, vengan, no prestan atención. Pero donde mi padre, mi madre, mis hermanas o yo lo hagamos, enseguida reaccionan y buscan hacer caso. Pronto no lo hacen inmediatamente, pero reaccionan y saben que no pueden seguir desobedeciendo, porque conocen la voz de sus dueños. Nosotros somos ovejas del buen pastor, y eso significa que reconocemos a nuestro buen pastor, reconocemos su voz. De pronto tú ni entiendes qué es lo que Cristo te dice, pero estoy seguro que las perritas esas no entienden lo que uno les dice la mayoría de las veces, pero por el tono de voz entienden que es el dueño y que deben hacer caso. Entienden lo que se les está diciendo, aun si no entienden las palabras. Lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces están pasando por situaciones muy difíciles, complicadas y atenuantes, y Dios te habla y tú no lo entiendes, pero aún así sabes que te habló. Aún así dices, aquí está la mano del Señor. El Señor es el que me ha dado la fortaleza. El Señor está a tu lado diciendo, yo estoy contigo, no temas, no desmayes. Tú no escuchas nada. O si lo escuchas, pero tu cerebro no es capaz de procesarlo. No es capaz de entenderlo, pero ahí está. Y por cuanto es su voz, la obedeces. Así no seas consciente de esa voz. Esa voz solamente es clara y nítida a nuestros oídos a través de su palabra. A menos que el Señor de manera providencial y extraordinaria le hable de manera audible a alguno de ustedes. Lo cual hay que tener mucho cuidado si alguno empieza a escuchar voces. Porque la voz de Cristo es revelada en su palabra. Esa es su palabra que nosotros podemos conocerle y reconocerle a Él como nuestro buen pastor. Por eso este hombre que había nacido ciego creyó en Cristo una vez le vio. Porque dijo, yo no lo había visto, pero había escuchado su voz. Y por fin ahora puedo verle cara a cara. Y le adoró. Mas los ciegos, los religiosos que estaban con su bullería allí ladrando como siempre, dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado. ¿Qué pecado vas a tener si no eres ciego? Pero el problema es que son ciegos, pero piensan que ven. Ese es el problema de todo el mundo. Son personas impías y pecadoras y que piensan de sí mismos. Yo soy bueno. Yo soy bueno. Yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago aquello. Pero ignoran por completo que se hayan totalmente alejados del Señor. Y ese es el problema. Porque el que reconoce que está mal, cuando escucha la voz de Cristo, dice, le necesito. Pero el que se cree que está bien, cuando escucha la voz de Cristo, dice, ¿y este quién se cree? Porque yo soy bueno por mis propias obras y méritos. Pero no es así. Todos los seres humanos somos como ovejas. Ovejas. Las ovejas no saben ni lo que quieren. No saben de dónde vienen ni a dónde van. No es como la vaca, que ya después el burro, se sabe el camino y tú lo sueltas y él se va. El animal se va. La oveja no, la oveja tú la dejas ahí y se perdió la oveja. Deja buscarla porque eso no regresa a menos que el Señor la traiga. Así somos nosotros. Esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano, perdidos y sin esperanza. Por ello necesitamos a un pastor. De allí que a estas personas que se creen buenas, Jesús les hable en alegorías acerca del buen pastor y les diga que Él es el buen pastor. Les dice que las ovejas, cuando escuchan la voz del buen pastor, la obedecen y la siguen. Pero ellos que dijeron, no entendemos nada de lo que Él nos dice. Así que el Señor les dice, yo soy la puerta por la que entran las ovejas. Solamente hay una puerta para el redil. No hay 2 ni hay 3, solamente una. No sería prudente que un redil tuviera varias puertas, porque no se tendría que tener varios vigilantes en cada uno. No, solamente
hay una puerta y esa puerta es Cristo. Él es el único camino de salvación. Solamente hay un buen pastor. Por eso dice el buen pastor. No porque sea uno de tantos, sino porque es el prototipo, es el ejemplo, es el máximo pastor, aquel en el cual no hay nada malo. Eso es lo que significa la palabra buen. Esto es lo que el Señor les ha dicho en alegorías a los fariseos. Y ellos no entendieron. Por ello, se formó disensión entre ellos y quedaron turbados por causa de la palabra del Señor. Pero aquí vemos una ocasión diferente, no muy lejana a la anterior, en la cual se retoma la conversación que se dejó en el verso 21. Se retoma el suceso. Es lo que vamos a considerar en este día. Por eso este sermón yo lo he llamado las ovejas del buen pastor. Porque aunque es en otro momento, continúa la temática que se ha venido viendo a lo largo de todo este capítulo 10. Y lo voy a explicar con dos preguntas. Primero, ¿quiénes no son las ovejas del buen pastor? Y segundo, ¿quién es oveja del buen pastor? Veamos las dos preguntas. ¿Quiénes no son ovejas del buen pastor? Leo los versos del 22 al 26 una vez más. Dice así. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Vamos a ponernos primero un poco en contexto. Vemos que el autor humano, Juan, nos dice que ha pasado tiempo, porque dice que ahora se hallan en la fiesta de la dedicación. Quiere decir que ha pasado tiempo desde el anterior suceso. Recuerden que el anterior suceso lo ligamos a la fiesta de los tabernáculos. Decimos, si no fue allí mismo, al final fue después, fue a los pocos días. Era lo que decíamos en el capítulo 9. Bueno, acá se nos habla de una fiesta diferente, la fiesta de la dedicación. Esta fiesta se celebra entre el 21 y el 28 de diciembre en nuestro calendario. Para ellos era en un periodo de tiempo más o menos de una semana, en el mes de Kisher. Sí, lo pronuncié bien. Era la fiesta que ellos celebraban. Esta fiesta no era una de las tres grandes fiestas principales. Hay tres grandes fiestas: la Pascua, la de los tabernáculos y la de Pentecostés. Esta no era una de esas. Esta era la fiesta de la dedicación. Es decir, esta fiesta no fue mandada por Dios. De allí que no haya grandes cantidades de gente como en las otras tres fiestas. En las otras tres fiestas había abundancia de gente porque todo el país se reunía en Jerusalén. En esta no. Esta era una fiesta en la cual él iba solamente el que quería. No era como es, no tenía ese sentido de obligatoriedad que tiene esto, de tal manera que no era tan abundante la gente. ¿De dónde salió esta fiesta? Bueno, haciendo un breve paréntesis para ponernos en contexto, esta fiesta conmemora el día en el cual el templo fue dedicado a Dios tras ser profanado. Más o menos unos 170, 180 años, casi 200 años más bien, antes de esto, el rey sirio-griego Antíoco Epífanes IV se había apoderado de Jerusalén y lo había capturado. Y él profanó el templo de Dios, sacrificando un cerdo en el altar del sacrificio y construyendo un altar, una estatua de Zeus en el lugar santísimo. Y durante 3 años esa estatua permaneció allí. Y a los 3 años exacto, al día en el cual se profanó el cerdo, Judas Macabeo libertó Jerusalén del dominio griego y eliminó todo rastro de todos estos rituales paganos y de todo lo que se estaba haciendo en Jerusalén, y volvieron a hacer todas las cosas como Dios había establecido. Ese proceso duró alrededor de una semana. En esa semana ellos volvieron a dedicar el templo al Señor, porque ya no estaba dedicado al Señor, pues había sido profanado. Exactamente, esto se logró 3 años después de que fue profanado. Por eso fue algo tan maravilloso.
porque humanamente hablando, era imposible para los judíos de aquel tiempo lograr tal cosa. Para ellos era imposible librarse del dominio griego. De hecho, era más sencillo para ellos librarse del dominio romano en este punto de su historia que librarse del dominio griego en aquel punto de su historia. Era más difícil. Sin embargo, lo que es difícil para los hombres es fácil para Dios. Porque en este entonces no había ningún tipo de estrategia militar ni nada. Solamente empezaron a improvisar allí y el Señor fue guiando. Por eso ellos entendieron que fue la mano de Dios la que les permitió tener la victoria sobre este reino pagano de Grecia. Y lograron su independencia de los griegos después de eso. Por eso quedó establecido a partir de allí que cada año se conmemoraría esta fiesta en la cual el Señor había guardado a su pueblo. Desde entonces los judíos celebran la fiesta de la dedicación, también llamada la fiesta de las luminarias, o como se dice en hebreo en el idioma original, actualmente Hanukkah, lo que celebran los judíos en tiempo en los que acá se celebra la Navidad, el Hanukkah, en el cual el Señor no permitió que el aceite del candelabro se acabase hasta que lograsen la victoria sobre los griegos. Pero el Señor los ayudó en aquella ocasión. Por eso esto era algo tan importante, por eso muchas personas estaban dispuestos aún a hacer el viaje en una ocasión que no era obligatoria a ir a la fiesta. Muchas personas iban. Entonces vemos cómo la gracia de Dios se manifiesta en esto, de que Dios había guardado a Jerusalén y la había protegido. Esta fiesta además era muy importante porque era un momento en el cual las personas aprovechaban, sobre todo los líderes religiosos, aprovechaban para conmemorar estos sucesos, ya que esa fiesta o todos estos sucesos de los macabeos fueron los que permitieron que los fariseos llegaran a existir. Es decir, fue a partir de esto que se estableció el sistema actual, por eso era algo tan importante para ellos. Era como el cumpleaños, por así decirlo, de la religión judía de la época del Señor Jesús. Era algo muy importante. Esta fiesta, como era para lo que nosotros es diciembre, era invierno. Porque en la parte del mundo que ellos están en esa época corresponde invierno. Ahora, invierno no quiere decir que caiga nieve. Eso es una zona desértica. Quiere decir que caen abundantes lluvias. Es época de lluvia y de vientos fríos. Porque como es un desierto y no todo es plano, los vientos son fríos en esa época del año porque vienen de lugares mucho más fríos. De tal manera que las personas, cuando están al aire libre, tienen que andar en constante movimiento. No están en un único lugar, es decir, no es que se sientan como en la otra fiesta, no voy a sentarme aquí a las escaleras del templo a enseñar. No, porque te congelas allí, el frío que hace es muy grande. Para enseñar, lo normal era que estuvieran moviéndose de un lugar para otro para mantenerse en calor, porque esta era la época del frío. En estas temperaturas, no es de extrañar entonces que el Señor estuviese andando por el pórtico de Salomón. Y esto también es algo importante. El pórtico de Salomón se le llama pórtico de Salomón porque es una de las pocas estructuras que sobrevivieron del templo original. Es decir, ese pórtico lo construyó el rey Salomón. No fue destruido cuando los babilonios destruyeron Jerusalén, sobrevivió. Todavía se mantenía la estructura original, de tal manera que era el pórtico que construyó el rey Salomón. Este pórtico era un lugar propicio para enseñar, y además de que era un lugar techado, tenía su techo, lo cual propiciaba que el frío no fuese tan abundante, no era un lugar tan abierto. Allí podían enseñarse perfectamente. Notamos con esto que han pasado al menos un par de meses entre estos sucesos y lo anterior. ¿Qué estaba haciendo el Señor en esos meses? No sé. Hay un montón de explicaciones que lo relacionan con otros evangelios, pero eso no es lo suficientemente claro en las Escrituras, así que no voy a ponerme a inventar cosas que no son. O sea, es una duda que tú encuentras siempre que averiguas sobre esto. Pero la Biblia no dice nada. Ahora, con relación a esto, lo llamativo de esto es que esta es la última ocasión en la cual el Señor Jesús está en Jerusalén antes de regresar por última vez. Es decir, antes de la semana final. La
próxima vez que vuelva a Jerusalén ya no volverá a salir humanamente antes de la crucifixión. Ya no volverá a salir. Esta es la última vez. Ya se acercaba la última Pascua. Hay quienes relacionan, bueno, metaforizando, dicen que el invierno de aquel tiempo tenía que ver con la frialdad de la nación. Era totalmente apática al Señor, pues el Mesías había venido y no les importaba. Por eso no es de extrañar que los judíos, refiriéndose a los escribas y fariseos, como era esta época en la cual ellos, digamos así, estaban de cumpleaños, estaban al aire libre. Era constante. Entonces que ver a Jesús y enseguida aprovechar para ir atrás de él y decirle: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Esa es una pregunta correcta que todos debemos hacer. Si Jesús es el Cristo, que nos lo revele abiertamente. Pero algo que es interesante con esto es que el Señor no se revela abiertamente a todo el mundo. No lo hace porque no son dignos. En el capítulo 4 vimos una mujer que era samaritana, a la cual el Señor se le reveló abiertamente y le dijo que era el Cristo. Le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Por qué hay así? Se le reveló. Porque él primero la había confrontado con sus pecados. Ella había reconocido que él no era un hombre cualquiera. Por causa de que ella reconoció su necesidad de Cristo, Cristo se le dio a conocer. Igual que lo hizo con este hombre que nació ciego. Reconoció su pecado y le adoró. Estos hombres no reconocían su pecado. Por eso el Señor no les decía así tajantemente: yo soy el Cristo. Porque ellos no querían a ese Cristo. Decirles a ellos: yo soy el Cristo, era decirles: sí, yo vengo a liberarlos de los romanos. Que era lo que ellos pensaban que era el Cristo. Así que Él no les decía eso abiertamente. Sin embargo, les decía abiertamente algo que era mucho más allá, iba mucho más allá que eso, pero que implicaba también que era el Cristo. Todo el tiempo se había venido mostrando como el Hijo de Dios. Todo el tiempo estaba hablando de mi Padre. Mi Padre me ha enviado, mi Padre es el que da testimonio de mí. Y todo el tiempo vemos a Cristo dando testimonio de que su Padre está con él. Cuando estos hombres se acercan a Cristo en este sentido de turbación, debemos partir del hecho de que había disensión entre ellos. No sabían si en realidad era o no era. Hay unos que querían creer, pero no se atrevían por todo lo que implicaba. Porque creer en Cristo podía implicar el fin de su vida. Llegaba a perder su trabajo y todo lo que eran. Quedar totalmente en la ruina. No estaban dispuestos a correr ese riesgo y dejarlo todo por Cristo. Así que no seguían a Cristo abiertamente. Como no había unanimidad entre ellos, les era difícil tener un motivo claro para acusar a Cristo. Para poder llevarlo a juicio necesitaban que Cristo dijera abiertamente algo profano, que Él es el Cristo. Entonces los que se oponían a Cristo, ¿qué buscaban con esto? Que Cristo dijera eso, que Él era el Cristo, algo que para ellos era profano. Decían: no, ¿viene a libertarnos de los romanos o se cree lo que no es? Cristo básicamente les está diciendo: yo soy más de lo que ustedes piensan que es el Cristo. Ustedes se imaginan a Cristo como un Judas Macabeo. Ustedes se imaginan a Cristo como un rey David. No, el Cristo es el Hijo del Dios viviente. Eso es algo que Él está diciéndole todo el tiempo en este Evangelio. Todo el tiempo. De tal manera que aun si ellos no creían por lo que Él decía, debían creer por las obras que hacía. Nadie podía hacer las obras que el Señor Jesús hacía. Nadie. Así que lo que ellos querían lograr no era que el Señor les sacara de la duda. Y dijera: sí, soy el Cristo. Y ellos decían: ay, sí, vamos a creer en ti. No, ellos decían: dinos que es el Cristo. Ahí está, anda tirándose las de Cristo. Crucifíquenlo. ¿Qué más pruebas necesitamos? Él mismo acabó de decir que era el Cristo. Eso era lo que estaban buscando. Y por eso buscaban confrontar al Señor públicamente todo el tiempo. Pero vemos que el Señor no les habla abiertamente de eso, sino que Él va al punto que siempre le ha estado diciendo: mi Padre me ha enviado a mí a hacer su voluntad. En el capítulo 5, a partir del verso 17, vemos como el Señor les habla y les habla, le da un sermón explicándole acerca de su relación con el Padre. Así que no era la primera vez que el Señor Jesús les había dicho esto.
El Señor todo el tiempo les había estado aludiendo al hecho de que Él es mucho más grande que el Mesías que ellos esperaban. El problema de ellos no era la falta de información. El problema de ellos era la falta de arrepentimiento y fe. No era que Cristo no les hubiese dicho. Era que no tenía arrepentimiento y fe para aceptar lo que Cristo les estaba diciendo. Carecían de eso. Y sin eso, nadie puede ser oveja de Cristo. Nadie. Porque dice, ese no es mi pastor. Puede decirle, yo soy tu pastor. No, yo no te conozco. Vete. No te quiero. Eso era lo que ellos pensaban de Cristo. No es lo que dicen abiertamente, pero es lo que expresan. Eso es lo que hace toda persona que dice, yo creo en Cristo, pero su palabra solamente es lo que a mí me parece. Yo creo en Dios a mi manera y en mis términos. Era lo que hacían ellos. Nosotros creemos en Cristo, pero en el Cristo a nuestros términos, a nuestra conveniencia. ¿No es eso lo que piensa todo el mundo? Se murió fulanito, Dios lo tenga en su santa gloria. Dios lo tenga en su santo infierno, la gran mayoría de los casos. Porque su infierno es santo y ahí su ira santa es derramada. Todo el mundo se cree bueno en sus términos. Así amoldan a Dios a su manera. Y toman a aquel que está en el cielo y lo bajan a la tierra y lo meten en un cajoncito que tienen en su casa, en un muñequito, y dicen, este es el Señor mi Dios, yo creo en Dios. No, mis hermanos, nadie puede creer en Dios a su manera. Imagínate que eres una oveja en un redil, un animal como tal, estás allí y llega el Señor como buen pastor y te llama y te dice, ven. Y tú lo quedas viendo y dices, no, pero a mí los blancos no me gustan, yo quiero que sea negro. Este no es mi pastor, voy a esperar que venga el negrito que estoy esperando. Es una locura. Eso es lo que hace la gente todo el tiempo. El problema no es la falta de información. El problema es que se niegan y se rehúsan a creer en la verdad. Entonces no es como Él es, sino como a ellos les da la gana que sea. Este sentido de incredulidad es característico de todo aquel que no es oveja de Cristo. Y las ovejas son iguales entre sí. No pienses que tú las ves y dices, no, las de Cristo son las blancas y las del diablo son las negras. No, tú las ves y dices, ¿cuál es cuál? No tienes forma de diferenciarlas. La única forma es que el buen pastor les diga, ven, y enseguida van moviéndose. Es la única forma de distinguirlas entre sí, no puedes saberlo. Por eso, mis hermanos, todos aquellos que se hacen llamar cristianos y que conocen la sana doctrina, tienen claridad con ella, pero la rechazan, nos dan serias razones para dudar de que en realidad sean cristianos. Si tú crees en Cristo solamente lo que te conviene, lo que te parece, eso es algo de tener miedo. Porque ¿en qué Cristo estoy creyendo? Estás diciendo, no, mi pastor es blanco, mono y ojos azules. Ese no es buen pastor mío. Ese nazareno no lo quiero yo. No es así. Se trata entonces de creer en lo que Cristo nos dice, y Cristo nos dice que le sigamos a Él, que creamos en Él. Y Él nos habla por su palabra. Los escribas y fariseos rechazaban a Cristo porque no creían la palabra, no creían a la ley y los profetas que anunciaban de Cristo y que anunciaban todas estas cosas. Todo lo que ellos estaban haciendo era en cumplimiento a lo que la ley que ellos leían todos los sábados decía. Y nunca se les pasó por la mente que ya todo eso estaba escrito. No es que no lo consideraran, no es que no lo entendieran, es que ni siquiera lo consideraron. Ni siquiera dicen, voy a buscar para ver si tiene algo de verdad. No. Eso es mentira y punto. De ahí nadie me saca. Si no creían a las Escrituras. Pero el no creer, el negarse a creer en Cristo, no aminora su culpa. El no ser ovejas de Cristo no aminora su pecado. Imagínate, están las ovejas en el redil y viene un huracán y va a dañar todo el redil, todo el corral de las ovejas. Y llega el pastor y la llama, vamos, para afuera. Y no se dan las ovejas que no quieren salir y se pegan contra el corral allí, se pegan. Y el pastor allá provoca que viene el tornado a llevárselo. Bueno, vamos, se lleva sus ovejas. Él no va a hacerse morir por ovejas que no son de él.
Y no es solamente porque sean sus ovejas, porque no es que Él las esté castigando, sino que ellas por su propia voluntad eligen eso. Eligen eso. Si quisieran, podrían. Es lo que pareciera querer implicar el texto. Sin embargo, hay una incapacidad en todo esto. Y es que nadie quiere. Ese es el punto. Nosotros tampoco queremos. Nosotros tampoco queremos. Sino que Él nos ha cambiado el corazón para que queramos. La imposibilidad está en el hecho de querer. Nosotros tampoco queremos. Por eso es que es tan difícil para nosotros hacer las cosas propias de la piedad cristiana. Dices, ay, que a veces fallo con esto, fallo con lo otro. ¿Y por qué? Porque no es algo que te brote espontáneamente. Estoy seguro que revisar el celular es algo que no nadie tiene que andar metiéndote presión para que lo hagas. Es algo que haces espontáneamente. Pero con las cosas de Dios tienes que meter presión porque no quieres. Tiene que estar el Espíritu Santo diciéndote en el oído, ay, ¿cuándo vas a abrir la Biblia? Mira la hora que es y no has orado. ¿Qué está pasando? Ajá. Tiene que estar así, con el pastor, con el callado en la mano. Ajá, apúrate. Vamos a darte. No te brota, no quieres. No quieres. Nosotros somos salvos solamente por la gracia de Él. Solamente por su gracia, porque nadie quiere. Por eso le dice a ellos, no pueden creer, porque no son mis ovejas. No son mis ovejas. Están todas las ovejas, ninguna quiere venir conmigo, pero mi Padre me compró esta y esta para mí. Esas son las que me voy a llevar, porque si no estoy robando. Cristo no va a obligar ovejas que no son suyas, se las estaría robando, sería un ladrón. Él no es un ladrón. Ya su Padre le pagó y él ya viene con la plata en la pena. Listo a pagar el precio. La soberanía de Dios no quita nuestra responsabilidad como seres humanos. Es necesario que ocurra todo lo que Dios ha determinado, pero cada quien elige la forma en la cual provee para esto. El Señor da la palabra, Él dice, ¿a quién enviaré? Y el que es oveja dice, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. El otro, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Es así. No pensemos que el Señor cogió a Judas Iscariote y le puso una pistola aquí y le dijo, ve y entrega al Señor Jesús. No, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Está determinado que así pase. Pero ¿quién es ese hombre? Y dice, ¿quién va a matar a Cristo? El diablo dice enseguida, ¡yo! ¿Y quién de los apóstoles dice, levanta la mano? Y dice Judas, ¡yo! Dios dio la orden. Según su naturaleza, el hombre la obedece. Dios no obligó. Es necesario que así pase. Y ellos de manera voluntaria reaccionan. Eso es lo que nosotros leemos. Cristo fue entregado, dice Pedro, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, con todo. También conocimiento de Dios. Con todo esto que vemos, que Dios responsabiliza a Israel por haber matado a Cristo, dice, por manos de inicuos crucificándoles. Es decir, Dios lo determinó, pero ustedes dijeron, sí, vamos a matarlo. Allí sí no se quedan callados, porque le aborrecen y le odian. Así que no ser ovejas no exime del pecado. Nadie es libre del pecado y va a decir a Dios, Dios, tú eres malo porque no me escogiste. No, es que a ti nadie te está obligando a pecar. Nadie te está obligando a pecar. Nosotros somos salvos porque Cristo recibió el castigo de nuestros pecados, no porque seamos menos pecadores que el resto. No somos menos pecadores. Somos igual de pecadores. Pero no es nuestra justicia la que va a ser medida, sino la de Cristo. Es la justicia de Cristo Jesús. De tal manera que Dios no es injusto. No es injusto. Porque ninguna era oveja de Cristo. Pero su Padre le dijo, estas son las que yo te doy. Por esta es que vas a morir. Y por esa vino y murió.
Dios no es de ninguna manera injusto, sino que Él hace conforme a su voluntad y cada quien reacciona, responde según la naturaleza de su corazón. Dios no nos coacciona. Hay un papel que interpretar y cada quien dice yo quiero este, yo quiero este. Entonces Dios dice, bueno, para jugar el partido necesitamos el goleador, el arquero, etcétera, etcétera. Entonces está por acá y dice, no, yo soy el arquero. Ah, bueno, tú levantaste la mano, tú vas a ser el arquero. Es necesario que exista esta función. Cada quien elige qué función le toca. En ese sentido nosotros elegimos, pero esa elección se da porque Dios ha elegido primero. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros, como no le aman, entonces eligen endurecerse contra Él. Eso es lo que los fariseos estaban haciendo. Menosprecian su amor y lo que hacen es que se endurecen contra el Señor. Entonces, ¿quién no es oveja del buen pastor? Todos aquellos que no le conocen, no escuchan su voz y no le obedecen. Que todos estos no son ovejas del buen pastor. No quiere decir necesariamente que sea algo definitivo en el sentido de que no, le predica a tal persona el evangelio y no creyó. Quiere decir que nunca va a creer. No, porque no era el buen pastor el que estaba llamando en ese momento. Eras tú. No era el buen pastor. Cuando el buen pastor llama, la oveja no puede resistirse. Indefectiblemente viene. Pero cuando el buen pastor llama, es decir, en su momento, en su tiempo, a su hora, cuando es Él el que llama por nombre, te dice el nombre exacto, no puedes decir que no si eres oveja. A todos es un llamado general, les dice ven, y luego viene y dice Amparo, Eric, Garle, entonces ellos se paran y obedecen. Cuando dice ven en general, y quizás no reaccionan. Pero cuando ya el Señor llama directamente, usando el medio establecido, ahí está. ¿Cuál es el medio establecido? La predicación de su palabra. Nosotros somos el parlante. Cuando nosotros predicamos, prendemos el parlante. Eso es lo que pasa cuando predicamos. Pero eso no garantiza que todo el tiempo nosotros el Señor esté haciendo la obra de salvación. Porque la obra de salvación no depende de ti, depende de Él. Él es el que salva y Él es el que llama a la oveja. Nosotros solamente llamamos. De pronto no es a través de este micrófono, sino de otro. De pronto no es a través de ti, sino de otra persona a quien el Señor va a salvar a determinada persona. O el caso contrario, una persona que está en la iglesia, que se cree que es cristiana, pero que en realidad no conoce al Señor. Estas personas, al estar expuestas en una iglesia de sana doctrina, ¿qué va a pasar? Se van a terminar yendo. ¿Por qué? Porque aborrecen al Señor. No vas a estar todo el tiempo y que te están echando al infierno y tú, sí, yo voy a seguir yendo todos los domingos. No, tarde o temprano la persona va a tener. ¿Por qué? Porque le va a terminar fastidiando, porque su amor por el mundo lo va a llamar. Porque no es oveja del redil, no es oveja del Señor. Se va a meter en la fiesta sin la ropa adecuada y va a decirle al Señor, ¿y aquí quién te invitó? Tú no estás vestido apropiadamente, echarte fuera. Y era el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso dice el autor en 1 Juan 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Nadie puede ser cristiano desligado de la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Si tú no eres miembro de la iglesia de Cristo y eres de Dios, ¿qué estás esperando? Si tú eres miembro de la iglesia de Cristo y no eres de Dios, ¿qué haces aquí? Es el cuerpo de Cristo, son el rebaño de Cristo. Por eso estos hombres no pueden oír a Cristo, porque no son de Cristo. No lo son. Segunda pregunta. ¿Quién es oveja del buen pastor? Dicen los versos del 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz,
Yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Nadie le doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Vemos cómo el Señor repite lo que había dicho al principio del capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa es la característica fundamental del que es oveja de Cristo. Oye la voz de Cristo, la que está en la Biblia, y no es indiferente a ella. No es indiferente a la voz de Cristo. No dice, no es que hoy no tengo ganas, no es que hoy no tengo ánimo. No, porque es la voz de su Señor. La obedece y la sigue. ¿Cómo? Respondiendo en arrepentimiento y fe, que se manifiesta en obediencia. Esto se da porque la oveja conoce a su pastor. Y dice, ese es mi Señor. Yo nunca la había visto, pero yo sé que es Él. Y el Señor conoce a sus ovejas. Hay un mutuo conocimiento entre el pastor y las ovejas. Hay un mutuo conocimiento. Hay un mutuo deseo. El Señor nos conoce. Dice 2 Timoteo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Si pues la salvación no depende de ti, sino de ser de Cristo. Depende de Él, de ser llamado por Él, de ser conocido por Él. Tú le conoces y le has conocido desde que Él te conoció. Él te conoció, te dijo tu nombre, y cuando dijo tu nombre, levantaste la cabeza y miraste, allá está. Ese es. Yo nunca le había visto la cara, pero esa voz yo la conozco. Hermano, algo que debemos entender es que como ovejas de Cristo hemos estado bajo el cuidado y la protección de Cristo siempre, desde el día en que nacimos. No pienses, no, cuando yo creí en Cristo entonces pasé a ser oveja de Cristo. No, cuando tú creíste en Cristo, Cristo te llamó, pero ya tú eras oveja de Cristo. Ya Cristo tenía un cuidado sobre ti. Por eso, ¿cuántas veces, por ejemplo, el Señor no te guardó de tantas cosas? De la muerte, de una relación indebida, de un trabajo que no debías tener, antes de conocerle a Él. Porque Él te estaba guardando, Él te estaba hablando, Él estaba diciendo, esa no es la carrera que debes estudiar. Esa no es la persona con la que debes casarte. A ese lugar no debes ir porque vas a morir. El Señor te estaba guardando, te estaba hablando. Habías escuchado su voz, pero no la entendías. El día en el cual Él te llamó y te dio vida eterna, tú dijiste, esa es la voz que siempre me ha estado cuidando. Esa es la voz que siempre ha tenido cuidado de mí, a pesar de ser un hijo rebelde que abandoné la casa de mi padre. Esa es la voz de mi Señor, de mi Salvador. Las ovejas de Cristo están bajo la protección de Cristo, porque el Padre se las ha dado. Este es el deseo del Padre. Dice en Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si es la voluntad de Cristo ser salvo, si Cristo te ha estado guardando, inclusive antes de ser cristiano, ¿será que el Señor va a dejar que te extravíes ahora que eres cristiano? Ahora que has salido del redil del mundo y has sido parte de su rebaño. De ninguna manera. Si el Señor te ha guardado con su voz antes, ¿cómo no va a guardarte ahora con su vara, su callado y su palabra? ¿Cómo no va a hacerlo? Nosotros tenemos segura nuestra esperanza en Cristo. Las ovejas siguen a Cristo, las ovejas obedecen a Cristo, las ovejas son de Cristo. Seguir a Cristo implica obedecerle. No es que Cristo dice, vamos por este camino, y yo, no, aquel más grande, aquel se ve más grande y más bonito y con hierba más bonita, pero ya me voy. No, el que conoce la voz de su Señor, la oveja, se va por donde su Señor se mete. Y si hay un poco de piedra, huecos, puya, gusanos, bichos y lo que sea, por ahí va. Porque su amo, su Señor, le está siguiendo, le está guiando y Él está siguiendo.
Seguir a Cristo es obedecer a Cristo, es vivir tu vida según sus estándares y sus patrones de conducta. Y ese seguir a Cristo es individual. Por eso no hablo de ovejas, sino de ovejas. Todos somos ovejas de Cristo, pero el Señor a cada uno nos llama por nombre, de manera individual. Por eso podemos decir, este es mi Señor, este es el llamado que yo estaba esperando toda la vida. Esto es lo que siempre estuve buscando y nunca encontré. Esto es lo que me pertenece, la vida que mi Señor me da. El conocimiento de Cristo es algo que la oveja obtiene por vivencia. Por eso les dije, antes de ser cristiano, ya habías experimentado en tu vida el favor y la protección de Dios. Ya lo habías experimentado. Pero ahora que eres cristiano lo tienes en abundancia. Porque ya antes eras un cadáver a quien el Señor llevaba en una carreta o en un féretro cargado. Ahora eres un cadáver a que el Señor ha resucitado para que viva plenamente, no para que viva allí modo zombie, pudriéndose, sino para que viva plenamente, con un cuerpo completamente sano. Seguir a Cristo es algo vivencial, es vivir con Cristo. Así vamos conociendo a Cristo todo el tiempo, teniendo la vida eterna que Él nos da, la cual empezó en el momento en el cual Él nos sacó del redil del mundo y nos hizo ovejas de su rebaño. Solamente Cristo da esa vida eterna, porque solamente a Él le pertenece, es propiedad de Él, porque Él es el único Dios y es el único mediador entre Dios y los hombres. Así, la vida eterna es esa vida completa y perfecta que Cristo nos da, de gozo y de felicidad total. No es una vida como la de una persona que está al borde de la muerte, se salva y no se queda postrado en una cama y ya no puede volverse a parar. No es una vida como la de un hombre que de pronto no tenía nada, no tenía para sobrevivir y apenas ahora tiene para sobrevivir, ahora tiene las migajas que caen por ahí. No, es una vida completa en la cual lo tiene todo, porque tiene a Dios de su parte. La vida eterna es una vida, por definición, al ser eterna, sin fin. No se acaba nunca. No se acaba. Es una vida que no es perecedera. El Señor resucitará a Lázaro en el capítulo que sigue, pero Lázaro volvería a morir, igual que todos los que resucitaron en el Antiguo Testamento. Pero nosotros en Cristo Jesús, cuando resucitemos, resucitaremos para no volver a ver muerte nunca más, para estar para siempre junto a Él. Así la naturaleza de esta vida es una vida que es atemporal, una vida que no pasa. De hecho, es una vida que no tiene pasado ni futuro, sino que existe en un presente definitivo. Ya tú gozas la vida eterna. Del otro lado de la eternidad, lo que vas a tener es un cuerpo libre de pecado, que va a permitirte gozar a cabalidad de esa vida. Es decir, el gozo del cielo ya está en ti, pero el pecado del mundo te impide disfrutarlo al 100%. Pero ya está en ti, porque su espíritu vive en ti. El Señor te ha dado vida eterna, mi hermano. Si eres oveja de Cristo, te ha dado esa vida. Si Él te la dio, quiere decir que tú no te la ganaste. No fue porque tú fueras más bonito, porque tuvieras más plata, porque fueras colombiano, porque fueras grande, chiquito, gordo, flaco, blanco, negro. No. Sino que fue porque a Él le plació dártelo. Punto. Si tú tienes esa vida porque Él quiso, si Él te la dio, ¿será que Él va a dejar que tú la botes? De ninguna manera. Las ovejas de Cristo no perecerán, no verán la muerte eterna. Si una oveja de Cristo se pierde, quiere decir que Cristo no fue un Salvador suficiente. Quiere decir que el que ha fallado es Cristo, el que ha fallado es Dios. Tu salvación no puede perderse, porque tu salvación está en Cristo, quien te ha salvado. No puede perderse la vida del cristiano.
No puedes perecer nunca, no puedes entrar en un estado de ira continua ante Dios, porque Él te guarda. El que no es de Él y ve que anda en su maldad, Dios le dice, déjalo que sigue, que sea todavía peor. Pero al que es de Él y ve que se está rebeldizando, toma su vara y la azota. Y le dice, ¿para dónde vas? Oveja, ¿qué haces? No va a dejar que se pierda. Porque entonces, el problema es para el pastor. Imagínate, eres el dueño de la finca y contratas a alguien a que vaya a buscarte el ganado. Y luego cuando ya dicen, no, es que se me perdieron 3 vacas por el camino. El problema no va a ser para las vacas. El problema va a ser para el que fue a buscarlas. Porque Él era el responsable por ellas. Ante Dios, Cristo es el responsable por su pueblo. Si alguno de nosotros se pierde, el irresponsable sería Cristo. Y Él es Dios. Y lo que Él busca es demostrar su máximo poder. Por eso la condenación no es para los cristianos. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque no depende de nosotros. Igual que no dependió de nosotros la salvación. No depende de nosotros. No depende de nosotros esa salvación. Dios no te da una salvación y te dice, agárrala porque si la sueltas te va para el infierno. No. Dios no te dio una soga, te dijo, agárrate porque si te sueltas te quema. No. Dios se metió en el fuego y te sacó y te llevó para arriba. Eso no tiene forma de perderse. Él ya hizo la obra. Ya le pertenece a Él. Así ya no queda responsabilidad por el pecado por la cual nosotros seamos culpados. No pienses que cuando vayas al cielo se va a abrir el libro y va a decir, tú eras cristiano, pero mira, tú hacías esto y hacías esto y hacías aquello. Y que eras cristiano y mira lo que hacías. Y se va a prender el televisor bien grande en el cielo, así van a mostrar todos los pecados que tú hacías como cristiano. No. Todos nuestros pecados ya han sido perdonados. Si algo va a ser mostrado, van a ser las obras de Cristo en nosotros. Eso es lo que va a ser mostrado, porque es la obra de Cristo la que nos ha sido dada. Nosotros nos hallamos unidos a Cristo. Nosotros estamos completamente identificados con Él. Por eso nadie puede apartarnos de Él. Un verdadero creyente no escucha un falso pastor y dice, oye, pero lo que ese hombre dice es verdad. Voy a darle mi diezmo. Voy a sembrarle la palabra que me está diciendo para que el Señor me dé plata. El verdadero cristiano no piensa así. No razona así. Dice, no, aquí hay algo raro. Aunque no entienda, aunque no comprenda las cosas y aunque pareciera que fuera a ser engañado por la doctrina, dice, hay algo que no me acaba de convencer. Hay algo que no me cuadra. Y no puede volverse al mundo. El cristiano no regresa al mundo. Eso es una falacia. La salvación no se pierde. La salvación no se puede perder porque le pertenece a Cristo. Estamos en la mano de Cristo. Él te está agarrando. Si te caes sería porque como decir, no, Cristo me dejó caer. Eso es un insulto para Dios. Decir que la salvación se puede perder es ofender a Dios. Es menospreciar la sangre de Cristo y su obra en la cruz. Es menospreciarla. La salvación no se puede perder por la misma razón que no se puede ganar. Tú no te la ganaste. Por lo tanto, tú no puedes mantenerla. Si dependiese de ti y Cristo te dio la salvación, no ha pasado ni medio segundo y ya se te cayó y se te partió. Quedó en pedacitos así que ya no se pueden desarmar. Pero no es así. No es así. La salvación depende de Cristo. Él es el pastor. Si a una oveja se la come el lobo, no es culpa de la oveja. Porque de la oveja se supone que es torpe. Y que va a buscar y va a ver al lobo y va a abrir al lobo con la boca abierta y le va a meter la cabeza en la boca. Es normal que una oveja actúe así. Es normal que la oveja haga eso. Lo normal es que el pastor, viendo a la oveja que va para el lobo, la deje. Le pertenecemos a Cristo. Y como garantía de todo esto, nosotros debemos entender de que Cristo nos ha dado su Espíritu Santo como sello de que somos salvos, de que le pertenecemos a Él. Alguien una vez decía, no, pero
Pero entonces si la salvación no se pierde, yo puedo hacer lo que yo quiera. Si tú haces lo que tú quieras, entonces no eres oveja de Cristo, porque no has escuchado su voz. Si tú haces lo que tú quieras, no le perteneces a Él. El que se pierde es porque nunca ha recibido salvación. Mas nosotros podemos decir, mi vida escondida está con Cristo en Dios. Está escondida en Dios. Así la salvación nuestra no depende de nosotros, sino de Él. La garantía de nuestra salvación, ¿cuál es? El Padre, que nos ha escogido. Cristo no dijo, bueno, Padre, yo quiero esta, yo quiero esta, yo quiero esta. No, no. El Padre dijo, son estas. Ahí están. Aquí está la lista. Ves y cómprala. Ves y cómprala y págalas con tu sangre. Y Cristo dijo, sí, Señor, Yahweh. Es así. El que nos escogió fue el Padre. Por eso vemos que hay una unidad de propósito entre el Hijo y el Padre en cuanto a la salvación. Hay una unidad en el propósito. Por eso el Señor dice lo que nosotros vemos en este verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, de la mano de Cristo. Y luego dice el 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿En qué mano estamos? En las manos del Hijo y del Padre. ¿Cómo así? Nosotros estamos en la mano de Cristo, y Cristo está en la mano del Padre. Por eso no hay posibilidad de perdición para el cristiano. Porque sería el fracaso total para Dios, el cual es todopoderoso, el cual es eterno, el cual está empeñado en nuestra salvación. Es su deseo que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Mas no todos los hombres son salvos y proceden al arrepentimiento. Pero aquellos que son salvos y proceden al arrepentimiento, ¿acaso va a dejar Él que se pierda? No, Él no quiere, por Él ninguno se pierde. Ese es su deseo. Mas en su voluntad Él ha determinado a aquellos que no se pierden, que no se perderán. Que no se perderán. Si tú te pierdes y dices, no, es que el diablo me arrastró, sería como decir que el diablo es más poderoso que Dios. Si tú te pierdes y dices, ay, es que yo fallé y cometí un pecado imperdonable para Dios, sería como decir entonces que tú puedes quitarte la salvación, que ni siquiera ganaste. Eso es absurdo. Tú nunca ganaste la salvación, por lo tanto no te pertenece a ti, le pertenece a Él. Nadie puede quitarte la salvación, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo futuro. Nadie. Porque el Padre que te dio la salvación es mayor que todos. Es mayor que todos. Ni el diablo, ni tú puedes quitarte la salvación. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo porque estás en Cristo. Por eso el Señor sella todo esto que está diciendo, yo y el Padre uno somos. Eso es un sello lo que Él está afirmando. Y decir que son uno, no Él no se está refiriendo directamente a la Trinidad, sino más bien a su unidad de propósito. Es decir, la salvación es el deseo tanto del Padre como del Hijo. En cuanto a la salvación, somos uno mismo. Obviamente, esto no sería posible si no fuera un Dios trino. Él no se está refiriendo directamente a la Trinidad, pero eso está implícito allí. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre uno somos. Somos una misma esencia. No son una misma persona, pero son una misma esencia. Y tienen un mismo propósito, un mismo deseo. Decir que el Padre es diferente del Hijo es como decir que existe un desligue entre tu cabeza y tu cuerpo. Si te separa la cabeza y tu cuerpo, tú moriste. El
Padre es cabeza del Hijo y el Hijo es cabeza de la Iglesia. Nosotros somos de Cristo Jesús y es el deseo de Él el que seamos salvos. Así que obviamente existe una unidad entre el Padre y entre el Hijo. Y el misterio final de todo esto está en que Cristo viene a ser para nosotros no lo que nosotros somos, sino lo que estamos llamados a ser. Es decir, Cristo viene a ser un adelanto de la persona divina que serás algún día. Seremos como Él. Seremos como Él. En esta vida debemos morir a nosotros mismos para que deseemos eso, para que nuestra mayor codicia, si ha de haber una, sea ser como Cristo, en obediencia al Padre. Seremos como Él. Y esa es su promesa. Él está aquí con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para que cuando llegue el fin del mundo, en el nuevo mundo, usando esos términos, en la nueva era, en el nuevo tiempo, nosotros que somos adelantados a esa era, podamos ser como Él es, podamos ser como Cristo y seamos uno con Él como Él es uno con el Padre en cuanto a propósito y deseo de hacer su voluntad. Cristo es lo que Adán no fue, la representación perfecta de Dios. Y nosotros hemos sido llamados a ser perfectos representantes de Dios en la tierra. Así Cristo es el Emmanuel, Dios con nosotros y Dios en nosotros. Cristo vive en nosotros y nosotros somos uno con Él. Hay dos eras, mis hermanos, la era presente y la era venidera. Nosotros somos adelantados a la era venidera. Somos un adelanto a esa era, al tiempo venidero. Los cristianos somos los hijos de Dios que todavía no se han manifestado, pero la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, cuando seamos revelados como Cristo, cuando seamos completamente cristianos, no en un sentido solo de posesión, porque somos cristianos por ser posesión de Cristo, sino en un sentido total de imitación, siendo como Cristo. Aplicaciones. Este pasaje es bastante claro, yo creo que ya se ha aplicado bien, pero quiero recalcar esto, mis hermanos. Primero, cuando tú vayas a evangelizar a alguien, ten presente esto: tú no das salvación a nadie. Tú no das salvación a nadie. La salvación no depende de ti. Tú eres solamente un instrumento que el Señor está utilizando para llevar su mensaje a todo hombre. Por eso tú simplemente debes predicar el mensaje a todo el mundo. El que es de Dios lo escuchará, si es el tiempo de Dios. Si no, lo escuchará a través de otro. Todo el que ha de ser salvo será salvo, inevitablemente. No puede ser de otra manera. Es como decir que si yo suelto esto no se va a caer. De igual manera, si tú eres de Cristo, serás cristiano. Eso es inevitable, no podrás evitarlo. Igual que no puedes perder la salvación, no puedes evitar ser salvo en primer lugar. Así, cuando vayamos a predicar el mensaje, anunciándolo a otras personas, no nos sintamos tristes y digamos: ay, es que el Señor no me está usando, el Señor te está usando. Pero cuando tú predicas el mensaje del Evangelio y las personas no se arrepienten, estás trayendo juicio sobre ellos, estás siendo boca de Dios. Y en el día del juicio final el Señor les va a decir: tal día, a tal hora, yo me presenté ante ti, te di el mensaje, y tú no quisiste escucharme, porque no eras oveja mía. No pienses que el Señor va a decir: tal día mandé a Jessica a predicar el mensaje, y fue Jessica. No, pudo ser ella, pero era Cristo hablándole. Así que no debes desanimarte porque las personas no se conviertan por el llamado. Por el contrario, debemos seguir haciendo el llamado a todo hombre,
en todo tiempo. No decir, no, ya le prediqué, entonces ya no vuelvo a hacerlo. No, seguirlo haciendo. Seguirlo haciendo, porque tú no sabes cuáles son las ovejas de Cristo, que Él todavía no ha llamado. No lo sabes. Así que no puedes ni desanimarte, ni tampoco puedes entonces llenarte de gozo en el sentido de pensar, ¡ah! Se salvó. Porque aunque tú no lo estés creyendo, en tu corazón estás sintiendo, se salvó por mí. Tú no puedes que tú no razones eso, pero en tu corazón vas a sentir eso. Se salvó porque yo le prediqué. Y el Señor te guarda aún de eso. De que te llenes de vanagloria y decir, se salvó a causa de mí. No, aún en esto el Señor nos guarda, porque la salvación es de Él. Nuestra salvación está en Cristo Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor. Solamente en Cristo hay salvación y no hay ninguna salvación fuera de Cristo. Nuestra salvación proviene del Padre, no de ti. Tú no te puedes perder. Tú no te puedes perder. Si tú pecas y no te importa, examínate, porque quizás no has escuchado el mensaje. Si tú eres de Cristo, vas a sentirte mal cada vez que pecas. No es que peques, no es que ya no peques, sino que ahora cada vez que pecas te duele. Por una razón. Tienes vida. Antes eras un cadáver. Cuando estabas muerto podían tirarte un camión encima, ni te afectaba. Ahora que estás vivo, pisa una pullita para que veas. Enseguida pegas el grito. Eso es lo que pasa. Esa es la diferencia. Ahora somos sensibles al pecado, porque estamos vivos en Cristo Dios nuestro Señor. Nuestros pecados no nos inhabilitan ante Dios. No nos inhabilitan ante Él. Nosotros somos de Él. Nuestra vida está segura en Cristo Jesús, porque de Él proviene. Y es el deseo del Padre. Es el deseo del Padre que lleguemos hasta Él y que seamos perfeccionados. ¿Por qué Dios te tiene en este mundo si tú vas a seguir pecando? ¿Por qué no te lleva de una vez a su presencia para que se acabe la vida de pecado? Porque eso no le daría gloria a Él. Para Él es más importante su gloria. Tan importante es su gloria que dijo, no, yo no puedo perdonar a nadie si no hay muerte. Así que si ahí tiene que haber muerte, muero yo. Muere mi hijo. Pero nadie va a ser salvo sin derramamiento de sangre. Tiene que hacerlo, porque si no sería ir en contra de mí mismo. Mi gloria tiene que ser. Y Dios quiere que tú le glorifiques. Dios quiere que tú le glorifiques. Para eso te salvó. Para que tú seas como Cristo. Y debes tener la certeza de que de Cristo nada te podrá apartar. Nada. Ni siquiera tú. Así que no temas. Si tú amas a Dios, no lo amas porque te haya nacido de tu lindo corazón amarlo. Te amas porque Él quiso amarte. Derramó su amor hacia Él en tu corazón. Tu deber es solamente ser lleno de Él cada día, para que puedas darle más gloria. Es decir, trabajar en tu salvación. Ya eres salvo. Vive como tal. Ya eres salvo. Vive como uno que ha sido salvado. Ya eres de Cristo. Vive para Cristo. De eso se trata. Tu salvación está en Cristo. Así que ahora tú estás en Cristo. Y Cristo vive en ti.